supone que la vocación, gracias, debe estar Rosita por ahí. Se supone que la vocación misionera también se va afianzando, ¿verdad? Y Dios sigue soñando con cada uno de ustedes. Los niños, los jóvenes les están esperando. Los salesianos están felices porque el Señor a través de ellos también les está llamando a ustedes, sea en el lugar donde estén, sea en alguna región, a algún lugar del país, y ya con la alegría, la esperanza de que incluso alguien ya fue enviado fuera del país, ¿no? Así como recibimos, también tenemos que dar. ¿Cuántos misioneros, misioneras recibimos, ¿no? Si nosotros somos hijos e hijas de Don Bosco, es gracias que hubo gente como ustedes, jóvenes, madres de familia, personas, vecinas, amigas del barrio, de la parroquia, que fortalecieron alguna vocación salesiana, salesiano, y de ellos surgieron esas vocaciones para la congregación, y fueron ellos los pioneros que llegaron al Perú, ¿no? Tantos italianos, italianas, y así el Señor ha ido extendiendo su reino en clave salesiano. Entonces a nosotros nos toca ahora, por eso dice el lema misionero, a las misiones o vas o envías, no hay salida. A las misiones o vas o envías, ¿no? Mejor si vas, vas también contagiando, suscitando ese amor tan preferencial que nos tiene el Señor en clave salesiano, al estilo salesiano, con la alegría, con la esperanza, el gozo de llevar a Jesús resucitado, el amor a la Virgen, al Dios en el cotidiano, toda la espiritualidad, la riqueza de la espiritualidad salesiana. Creo que los que están desde el año pasado, este año también, de una u otra manera han ido recibiendo, compartiendo. Padre Lalo en muchas formas, idiomas ya quiere expresar, ¿no? Lo que es vivir la espiritualidad salesiana, ¿verdad? Y bueno, cada uno de nosotros que tenemos la dicha de compartir con ustedes algún tema, también lo hacemos con ese corazón salesiano, ¿no? Con ese espíritu que nos mueve también, de alguna manera, pues querer, deseo de compartir, de que muchos experimenten esa alegría del Evangelio, el gozo de sentirse amados por el Señor. Y cada uno desde el lugar donde estemos, pues seguir animando el gozo de las misiones salesianas, la respuesta a la misión salesiana, el deseo de ir a las misiones o el deseo de enviar a misioneros o misioneras o el deseo de dar soporte, a sostener las misiones. Hay muchas maneras, formas de cómo nosotros podemos ser misioneros, misioneras, ¿no? Esto ya saben ustedes. Ahora que viene octubre, pues cada uno en su parroquia, en su grupo, en el lugar, por las misiones y los misioneros, las misioneras. O sea, por las obras misioneras y por las personas que llevan adelante esas obras misioneras y por las personas que también reciben todo ese bien misionero en el lugar donde se encuentran, ¿no? O sea, se dan cuenta toda esta dinámica de la alegría del Evangelio, la alegría de Jesús resucitado que se contagia y se vive pues de distintas maneras, formas, lugares, y ahora más que nunca se necesita de misioneros. O sea, que el amor de Dios está que eh, llueve, ¿no? El Señor expande su bondad, su misericordia, pero necesita manos, pies, boca, cabeza, corazón, necesita de nosotros para hacerlo experimentar a tantas personas, niños, jóvenes, en el caso del mundo salesiano. Pero bueno, todo ese gozo pues es... por eso están aquí ustedes, por eso cada lunes se conectan, se dan este espacio, porque volvemos a repetirnos, nadie da lo que no tiene, ¿cierto? Entonces, para dar hay que prepararse y no solamente prepararse, porque no se trata solo de dar
cosas. También podemos, si es que se puede dar cosas, pero nosotros damos a Dios. Entonces, quien se hace amigo, amiga de alguien, no deja de hablar de ese amigo, de esa amiga, ¿no? Cada vez más se entusiasma por esa persona, ¿no? Entonces habla, piensa, ¿no? Y eso con cuanta mayor razón para nosotros Jesús, la persona de Jesús. Sentirnos amados, escogidos, escogidas, perdonadas, perdonados, reconocidos, reconocidas por Jesús. Y es lo que quiero darte, dice Pedro Pablo, ¿no? Cuando dicen, no tenemos oro ni plata, pero les damos lo que tenemos, a Jesús de Nazaret, el resucitado. Qué bonito, ¿no? O sea que leyendo la Biblia, la palabra de Dios, pues encontramos así pasajes bíblicos claves, incluso para nuestras respuestas cotidianas de la vida diaria, de los actos y gestos también con nosotros mismos, en nuestros afanes, apuros, alegrías, en nuestras luchas, también tener siempre la palabra de Dios. Pero si vamos a ir a las misiones, con cuánta mayor razón, ¿no? Con cuánta mayor razón prepararnos. Y desde la palabra, desde la oración, desde los sacramentos, desde la vivencia, cada uno de ustedes de una u otra manera también participan de algún ambiente educativo salesiano y eso indica de que también son catequistas, colaboradores, cooperadores, animadores, qué sé yo. Entonces ahí también van a enriqueciéndose porque esa es la dinámica de la vida cristiana, mutuamente nos enriquecemos, ¿no es cierto? Nadie sabe el todo y tampoco nadie puede decir yo no sé nada, ¿no? Muy bien. Vamos a ayudarnos con algunas diapositivas. No vamos a leer todo, ni vamos a pretender, este, Reinita, disculpe que le interrumpa. sí, ¿Le parece si empezamos primero con la oración y de ahí le doy el pase a usted para las oración. diapositivas? Así. ¿Sí? Perfecto, Rosita. Si vas a pasar la oración, perfecto. Descontamos esto. Muy bien. ¿Sí? Ya, Adelante. Sí, muy sí. bien. De hecho, es lo que decimos también, ¿no? Siempre Ujú, invocando la presencia del Señor. correcto. Entonces le voy a pedir a todos, por favor, que nos pongamos en actitud de oración y vamos a traer a recuerdo esta intención misionera que nos pide rezar el Papa Francisco en este mes de septiembre y les voy a pedir de que me acompañen todos. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los que Amén. podemos leemos juntos. Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad en condiciones de vida infrahumanas no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas. El Papa Francisco nos pide que recordemos a todas las personas que viven al margen, las personas que están excluidas por la sociedad, por el país, incluso por las mismas instituciones, puede ser incluso por nosotros mismos, para que no seamos indiferentes a su dolor, a su sufrimiento, para que escuchemos este llamado de ir al encuentro de ellos, de ser una iglesia en salida, y para que no permitamos de que no se sientan bienvenidos en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestras obras, para que seamos esa mano amiga que era Cristo con quienes más lo necesitaban. Decimos juntos una de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el María, Señor llena está eres de gracia, contigo. Contigo. Bendita tú eres entre Eres todas las entre todas las mujeres mujeres, y y bendito es el bendito es el fruto de tu fruto de vientre tu vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, Madre de María, Madre Dios, de Dios, ruega ruega por por nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora y de en nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí soy Reinita, le doy el pase, por favor, para que nos pueda iluminar con el lindo tema que va a comenzar el día de hoy. Gracias. Gracias, Rosita. Muy bien. Entonces, vamos a compartir el tercer evangelio, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer evangelio que hemos compartido? El primer evangelio según San Mateo.
No, más antes de Marcos. Mateo, la semana pasada, la vez Marcos, pasada, Marcos, ¿no? El Evangelio según San Marcos, ¿no? ¿Y Marcos. cuántos capítulos tiene Marcos? 16. Marcos, el Evangelio, 16 capítulos, el Evangelio más cortito, en la que empieza el anuncio en el desierto, y a bueno, a grandes rasgos, las características propias del Evangelio San Marcos. Decíamos también que está reconocido como el primer evangelio, el primer escrito entre los evangelios, ¿no? Entonces Marcos, diríamos en ese caso, el primer inspirado, ¿no? Para poner por escrito, para dejarnos este regalo grande de la inspiración divina, ¿no? A través de este evangelista. El segundo evangelio que hemos desarrollado en el cuento anterior es ¿de quién? Según San, ¿quién? El segundo Mateo. evangelio, Hilda, Mateo, ¿no es cierto? Mateo. El evangelio según San Mateo, ¿no? ¿Cuántos capítulos tiene Mateo? Mateo. ¿Cuántos capítulos tiene? Se dice que es el evangelio más largo. ¿Y es por 28 qué? Porque capítulos, tiene Miss. 28 capítulos, ¿no es cierto? 28 capítulos. Nadie ha preguntado, de repente cuando vamos avanzando o quizás cuando terminemos recién caigamos en cuenta del conjunto de estos 4 evangelios y diga, pues entonces, ¿por qué Mateo está primero y no Marcos? Debería ser Marcos, Mateo, Lucas y Juan, porque en el Nuevo Testamento está en el orden de que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? ¿Será porque tiene más capítulos? Porque Mateo tiene 28 capítulos. Ah, entonces tendría que ser Lucas el segundo evangelio, porque tiene 24 capítulos, ¿cierto? Bueno. El asunto es que sabemos de que el Evangelio según San Mateo se utiliza o se coloca porque es utilizado más en la catequesis, ¿no? Por la estructura, como lo presenta Mateo, el Evangelio, ¿no? Entonces, incluso Mateo empieza presentando a los antepasados de Jesús, ¿cierto? Y es un evangelio bastante estructurado, casi como que se hubiera propuesto presentar a Jesús ya así detalladamente histórico, ¿no? Entonces, como que lo coloca, ubica muy bien los momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo y en la catequesis, ¿no? Se suele, pues, ¿no? Presentar desde la infancia de Jesús, y en, no sé, la vida pública de Jesús, y así vamos presentando generalmente. Bueno, más que todo se dice, y también por eso, y muchas otras razones catequéticas, ¿no? El Evangelio de Mateo, y por eso se ubica entre los primeros en el Nuevo Testamento. Pero bueno, nuestro tema de hoy día es Lucas, ¿cierto? Evangelio según San Lucas, ¿no? Hemos dicho que no debemos decir el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, no, de ellos no es el Evangelio, sino que el Evangelio es el Señor y que ha inspirado a estas personas, a estos humanos, para hacerlo presente, para revelarse, manifestarse. Entonces es según San Lucas, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver hasta donde se pueda, porque las otras diapositivas están más chiquitas, entonces vamos a tener que agrandarlo, pero mientras tanto, vamos a valernos. Muy bien. ¿Cuál es el tema central, el tema principal, el motivo para la cual Lucas escribe el Evangelio? También, así como Mateo, que tiene 28 capítulos, también Lucas tiene 24 capítulos, o sea que es bastantito, ¿no es cierto? Cuando se hace este estudio del Evangelio según San Lucas, se descubre de que es un tratado histórico ordenado de los eventos relacionados a la vida y al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El amante salvador de todos los perdidos.
¿Por qué creen ustedes que se dice el Evangelio de la Misericordia o el Evangelio de los perdidos o de los pecadores? Mira, cómo desde el tema central ya nos presenta así, ¿no? Que es el Evangelio de la Misericordia, ¿no? De hombres y mujeres, de jóvenes y adultos, de ricos y pobres, de judíos y gentiles. Después de todo es de todos, pero es el Evangelio de la Misericordia. Vamos a ir pensando en eso, ¿sí? Mientras vamos avanzando. También se dice que Lucas explica, pues, de manera ordenada la historia de Jesús. ¿Por qué? Si ustedes se ubican en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, ¿cuál es el subtítulo? En el Evangelio según San Lucas, el subtítulo, en el capítulo 1 hay un subtítulo, aunque no es lo mismo, pero según la versión bíblica debe decir ahí algo, no directamente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, Cecilia, ¿cuál es el subtítulo que tienes ahí? Anuncio del nacimiento de San Juan Bautista. Excelente, muy bien, Cecilia. Entonces, quiere decir que empieza anunciando el nacimiento de San Juan Bautista, que nació antes o después de Jesús. Antes. Antes. ¿Cuántos meses antes nació Juan? 6. ¿Cuántos meses? 6 meses, Tarsila, ¿no es cierto? Porque cuando el ángel le anuncia a la Virgen, el ángel Gabriel le dice que será la madre del Salvador, ¿qué noticia le da? Le dice, mira que tu prima Isabel En el 6º mes. ya está en el 6º mes de embarazo, ¿no? Entonces, era 6 meses mayor que Jesús. Entonces, fíjense, es de manera ordenada la historia de Jesús, ¿no? La salvación es para los necesitados, enfermos, todo eso. Jesús se relaciona personalmente con los individuos. Vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas una relación más directa, muy personal, muchas personas atendidas particularmente, incluso nombradas, mujeres también, ¿no? Por su nombre, algunas, aunque aquella época pues, no contaba para nada, mucho menos sería nominarlas, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a encontrar en Mateo, en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, esas atenciones muy personales, particulares de nuestro Señor a aquellas personas. Jesús también en el Evangelio según San Lucas se manifiesta como un hombre lleno de oración, en actitud de oración, que se retira a orar, que también hace posible con su testimonio que los apóstoles pidieran a Jesús, ¿no? Nosotros también queremos hacer lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea que no era la primera vez que Jesús se retiraba a orar, sino que muchas veces lo hacía. ¿Y cómo regresaría Jesús después de su oración? Para que ellos digan, enséñanos también a nosotros a orar. También de una manera muy especial ora para la elección de los apóstoles. Por ejemplo, si nos ubicamos en Lucas capítulo 6, a ver, vamos, Lucas capítulo 6, versículo 12, Lucas 6, 12 al 16. 12 al 16, ¿qué ha hecho Jesús antes de llamar a sus apóstoles? Lucas 6, 12 al 16. ¿Quién se anima? A ver, Hilda, creo que ya puso. Entró en oración. Jesús elige a los 12. Sí. Sigue, por favor. Jesús elige a los 12. En estos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Terminó leer. Es hasta el versículo 16, 12 al 16. Ya. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos
a los que llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, Señor ¿no? Alabado Jesús. seas por este regalo de Alabado. tu palabra, ¿no? De tu mensaje. Las dos cosas que acabamos de decir, hemos constatado en este texto bíblico. Decíamos que Jesús trata por su nombre, ¿no es cierto?, a las personas. Jesús se dirige personalmente, ¿no? No los llamen más a tú, oye, tú, ven, allá, juntos, ya, aquí, ustedes, a ustedes les estoy hablando. No, el Señor les llama por su nombre. Pero para eso, ¿qué ha hecho Jesús? Pasó toda la noche, ¿qué haciendo? Pensando a quiénes iba a llamar. Orando. Orando. Oigan, imagínense, pasó toda la noche en oración. ¿Qué ejemplo más grande, ¿no? Uno aquí ya se queda chiquitito nomás. Nosotros queremos una cosa y nos ahí hipnotizamos, ay, para que se logre, tiene que lograrse, ay, debo lograrlo, tiene que hacerse realidad y nos obsesionamos, ¿no? Y muchas veces ni nos acordamos de que debemos acudir al dueño de la vida, al dueño, al Señor de la creación, para invocarle, para pedirle si es tu voluntad, mucho menos, si no decimos, Señor, que se cumpla, yo quiero, ¿no? ¿Cómo será eso, no? Nuestras oraciones, ¿no? ¿Cómo nos dirigimos? Y también le hacemos partícipe al Señor de nuestros proyectos. Por eso es un de oración del Santo. Qué bonito, ¿no? Entonces estas actitudes de Jesús pues son para nosotros un ejemplo, una inspiración, una enseñanza, ¿no? Lucas también narra muchas parábolas. Si queremos saber más parábolas, encontrar, ¿no?, más enseñanzas a través de las parábolas, casi toditas que ya se encuentran en los otros evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, casi toditas lo vamos a encontrar en Lucas, ¿no? Y eventos omitidos por los demás evangelistas, o sea que ellos no lo han presentado, no sabemos el por qué, porque tenían un público objetivo, un grupo a quien dirigían también pensando en el contexto que estaban viviendo, pero este Lucas, ¿no? Además, no sabemos a través de la tradición, un hombre muy instruido, o sea, que un hombre estudiado, por eso se dice que posiblemente era médico. Entonces, para ser médico, pues un hombre bien estudiado, preparado, ¿no? Entonces, quiere decir que también, pues así nomás, pues no, pues se atrevía a decir o hacer o escribir, poner por escrito. Un hombre bien instruido, también un hombre de oración, un hombre realmente que Dios se dejó moldear por el Señor para, ¿no?, hacer lo que se le confiaba esta misión, ¿no? Entonces, por eso vamos a hablar del autor, la fecha y periodo histórico, ¿no? Específicamente como tal, en el libro, en el Evangelio según San Lucas, no dice, ¿no? O sea que este Evangelio fue escrito por Lucas, no nos va a decir, ¿no? Que él era médico y todo lo demás no nos va a decir, no hay, ¿no? No, así específicamente, o yo, Lucas, les dejo por escrito, no, tampoco. Yo, Lucas, he sido testigo, por eso se las pongo, como cuando vamos a ver en el Evangelio de San Juan, a San Juan sí, que al final, casi al final, ¿no?, de la presentación del Evangelio, él como que por ahí dice, oigan, ¿saben qué? ¿Saben quién es el que está escribiendo esto? Y da testimonio de esto. O sea, que ya indirectamente ya nos dice, soy yo de quien estoy dejando, ¿no?, esto evidenciado, ¿no? Entonces, en cambio, en Lucas no hay indicios de que, pues, así explícito,
que diga pues que él es el autor. Por eso dice, el libro no declara su autor, ¿no? Como tal. La tradición lo atribuye a Lucas, el médico amado, querido, ¿no? A ver, vamos a buscar en Hechos, capítulo 16, versículo 10 al 13. ¿Quién la encuentra rapidito? Hechos. ¿Y por qué vamos a ir a Hechos? Capítulo 16, versículo 10 al 13. ¿Por qué vamos a ir a Hechos? Porque también sabemos que los Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio según San Lucas. En otras palabras, quiere decir que es el mismo autor, el Evangelio según San Lucas, el que escribió Hechos de los Apóstoles. Qué bonito, ¿no? Mira, qué regalo, qué don tan grande que el Señor nos ha dado a través de esta persona que se dejó inspirar para darnos estos dos textos tan maravillosos, ¿no? Hechos, capítulo 16, versículo 13 al 10, ¿alguien ya lo encontró? 10 al 16. Sí. Al 13, al 13. Le leo si quieres a Reina. Vamos, vamos, Gloria, adelante. Hechos capítulo 16, versículo 10, ¿no? Así es, hasta el 13. Ante esta visión procuramos pasar rápidamente a Macedonia, persuadidos de que Dios nos llamaba a anunciarles la buena noticia. Nos embarcamos pues en Troade y fuimos directo a Samotracia. Al día siguiente fuimos a Neápolis y de ahí a Filipos, ciudad importante del distrito de Macedonia y colonia romana. Ahí permanecimos algunos días. El sábado salimos fuera de la ciudad y fuimos a Río, donde pensamos que se reunían para orar. Nos sentamos y estuvimos hablando con las mujeres que se habían reunido. Hasta ahí es el 13. Hasta que termine 13. Sí, hasta ahí es el 13. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a orillas de un río donde poníamos que habría un lugar de oración y nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que han concurrido al lugar, ¿no? Entonces, esta llegada a Filipos, ¿no? Que en Filipos habían mujeres lideresas, como en este grupo hay muchas mujeres, ¿no? Por eso me atrevo a decir, ¿no? Que también ellas habían recibido el bautismo, el Espíritu Santo. Entonces Pablo posiblemente se queda varios días, ¿no? Porque son varias rutas que hacen y ahí le acompañó este joven llamado Lucas, ¿no? Entonces, él ha sido testigo, ¿no? De muchos lugares y seguramente Pablo también cuántas cosas hablaría y habría escuchado, ¿no? Y de ver todos esos testimonios, ¿no? A ver, vayamos a Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Colosenses en la carta a los Colosenses, en el Nuevo Testamento también. Alguien va buscando Filemón, capítulo 24, segunda de Timoteo, capítulo 4, 11. A ver, en Colosenses, capítulo 4, versículo 14, ¿qué referencias nos dan? Que puede ser que Lucas ha estado en varios lugares por donde estaban pasando los apóstoles y él, muy atento, quién sabe, iba, si no es en la memoria, como era una persona estudiosa o estudiada, preparada, tal vez hasta tendría muchos apuntes o en ese clima de oración, en lugares que llegaban también el Espíritu de Dios iba inspirándole, no es que sabemos eso, ¿no? De que los autores bíblicos no es que se sentaron o se fueron de retiro y todito juntito lo pusieron por escrito, ¿no? Son escritos que iban ahí dejándose inspirar, incluso ni lo guardaban, sino que dejaron por ahí en un lugar de oración, en una sinagoga, en un espacio donde hubo algún encuentro y duró pues
años y años de años para ir recopilando y juntando todo lo que los papiros, los pergaminos, pero bueno. Entonces, ¿qué dice en Colosenses capítulo 4, versículo 14? 4:14. Os saluda Lucas, el médico querido y demás. Ah, qué lindo, ¿no? El saludo final. ¿Quién escribe esta carta a los colosenses, a los de Colosa? ¿Quién escribe? ¿Quién es el autor? ¿Cómo? Pablo. Pablo, muy bien, Hilda. Pablo, ¿no? El apóstol Pablo escribe la carta a los colosenses, a los de Colosa, ¿no? Y fíjense, ¿qué podemos deducir que era Lucas de Pablo? Su Discípulo. Claro, discípulo, le seguía al apóstol, ¿no? Pero bueno, Pablo se considera apóstol, el último, ¿no? Pero bueno, le seguía a Pablo y posiblemente era su secretario, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí era un médico, ¿no? Entonces, por eso él dice, ¿no? Porque ya es el saludo final de esta carta, ¿no? Entonces, como él dice, ¿no? Os saluda, ¿no? También Lucas, Pablo, al enviar su carta a los de Colosas, dice, os saluda Lucas, el médico querido, y Demas, ¿no? O sea, que quiere decir que estaba junto con Lucas y estaba junto con Demas. Entonces, también hace presente el saludo de estas personas y todavía lo pone médico querido. Por eso decíamos aquí en la tradición lo atribuye a Lucas el médico amado o el médico querido, porque en en la boca, en el lenguaje de Pablo, está esta expresión, el médico querido, ¿no? El médico amado. Entonces, vamos viendo también alguien que encontró segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo. Vamos. También Marianela. te mandan saludos Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Qué bonito, ¿no? Oigan, ahí sí ya se hicieron todos cómplices y pobre Pedro se habrá quedado solo por ahí con quienes otros, ¿no? O sea que Marcos andó también ahí con Pedro y andó, y mira, y aquí ya está con Pablo, ¿cierto? Entonces se pasó al grupo de Pablo y bueno, toda una historia también sabemos que hubo también, no es específicamente por esto de que ellos un tiempo estaban con Pablo u otro tiempo con Pedro, sino por otras razones también hubo ciertos altercados entre estas dos grandes columnas, entre Pedro y Pablo, ¿no? Sin embargo, ellos con una santa libertad, ¿no? Motivos también hubo, ciertamente, pero ahí está, mira, está Lucas, está Marcos, está Demas, ¿y quién más? Hay otro más. Está Aristarco. Aristarco, ¿no? Mira que ya para decirlo, personas, nombres, es que ya son personas diríamos, de garantía, ya eran responsables de todo de este grupo misionero, de este grupo de voluntarios que ya andaban juntos, ¿no? Para llevar el evangelio. Y así podríamos ir encontrando entonces ese Lucas, no es que escuchó por ahí y bueno, puso por escrito, este Lucas es una persona muy responsable y ha estado en muchas travesías de los viajes, de la tarea evangelizadora, de los viajes misioneros de Pablo y por eso pues su evangelio es ¿no? El evangelio que lo ha puesto por escrito es una riqueza así inédita y además que lo corrobora con Hechos de los Apóstoles, por algo nombre dice Hechos de los Apóstoles, ¿no? Bueno, es otro tema. Lucas no fue un espectador, por lo tanto, ¿se dan cuenta? No fue simplemente oyente, un curioso, un discípulo más que seguía y bueno, se aprovechaba y se sentía feliz de escuchar las palabras del Señor o de los apóstoles o ver pues
milagros o cómo los apóstoles, a pesar de las amenazas, persecuciones, seguían ahí, cómo los estaba obrando también los milagros, cómo Pedro había salido de la cárcel sin que se abrieran las puertas, cuando a él sí se le abrió las puertas, y cosas espectaculares como también sufrimientos injustos y tantas cosas. Él fue testigo ocular, ¿no? Para poder luego poner por escrito, ¿no? Entonces, fue un activo predicador y misionero. Misionero quiere decir enviado, evangelizador, portavoz, ¿no? del Señor. Fue el primer historiador, fíjense, ¿ah? Ciertamente que en los anales de la historia, ¿no? Incluso desde los orígenes del cristianismo, sabemos que hubieron unos tales historiadores históricos, como Flavio Josefo, ¿no? Orígenes y tantos otros, pero nosotros podemos decir también desde la historia sagrada clásica así, que fue un gran historiador, ¿no? Y apologista, defensor de la fe cristiana, literario del Evangelio, ¿no? También la fecha de publicación del Evangelio según San Lucas se atribuye a los años 65 al 70 después de Cristo. Mira cuánto tiempo pasó para que ya apareciera el Evangelio según San Lucas, que estaba ya, ¿no? Puesto por escrito, pero no es que esté así todo juntito, que como sus 24 capítulos, esto ya es más tarde, ¿no? Pero ya, ¿no? Esos párrafos escritos por Lucas. También se dice que no hay indicios del lugar desde donde lo escribió. De hecho, más todavía, por eso estamos diciendo de que él no se sentó en un lugar y se puso de capítulo 1, mañana capítulo 2, nada por el estilo, ¿no? Y se sentó y se fue a un lugar, ¿no? Posiblemente él iba recopilando en su memoria, en su corazón, sobre todo, y algunos apuntes de todos estos recorridos misioneros de Pablo. Narra desde antes del nacimiento de Juan el Bautista. Vamos a ver ahorita eso. Hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Aproximadamente 7 antes de Cristo hasta los 30 años después de Jesucristo. O sea que hasta no exactamente con precisiones de fechas, lugares, personajes, porque eso es lo clave para la historia, ¿verdad? No vamos a exigir eso a Lucas, pero sí podemos decir cómo Lucas 7 años antes del nacimiento de Jesucristo lo ha tomado en cuenta hasta los 30 años, por supuesto, para que exista Hechos de los Apóstoles, ¿no? 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues lo evidencia sus escritos, ¿no? Entonces, por eso el anuncio del nacimiento de Juan Bautista no empieza con el versículo 1. Vayamos otra vez al capítulo 1 de San Lucas y vamos a ver de que no empieza antes el versículo 1, hay una introducción, un preámbulo en este evangelio de San Lucas, ¿no? Pero bueno, vamos a vayan ubicándose por ahí. Entonces, a ver, ¿por qué no funciona? Ahí está. Yendo a este preámbulo, a ver, ¿quién puede leer el prólogo? El versículo 1 hasta el versículo, a ver, espérate, no veo bien. Hasta el 4. Creo que es el versículo hasta el 4. Ajá, perfecto, muy bien. Versículo 1 al 4, ¿quién lo lee, por favor? Para ver el destinatario, el propósito. Lo puedo leer, Sarreñi. Vamos, Gloria. Ya que muchos se han propuesto componer un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, según nos los han transmitido quienes desde el principio fueron testigos, oculares y ministros de la palabra. También yo he creído oportuno, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo,
para que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido. Excelente, ¿no? Habíamos dicho en las diapositivas anteriores que era un evangelio bien ordenado, ¿verdad? Bien pautado. O sea que es un escrito pues bien pensadito, ¿no? Bien ordenadito, ¿no? Y qué bien pues al recopilar también supieron encontrar ese orden y bueno, más todavía cuando canónicamente es reconocido como palabra inspirada por Dios, pues nos presenta de una manera extraordinaria este evangelio. Pero bueno, entonces, ¿a quién le dedica o a quién se refiere Lucas ¿no? al presentar este evangelio? ¿A quién? A Teófilo. Ajá, ese Teófilo, nosotros inmediatamente, pues seguramente pensamos, debe ser un chico, un varón, no sé, ya hasta según la cultura del lugar de aquel entonces, hasta podemos imaginarnos cómo era, bueno, pero veamos quién es Teófilo, ¿no? O sea, realmente era su amigo, su vecino, su primo, su padrino, ¿qué pasó aquí, no? Pero bueno, dice que con respecto a los destinatarios, como podemos ver, ¿no? En el capítulo 1, versículo 1, versículo 3 específicamente ya lo menciona indirectamente, no es que aquí está diciendo directamente es para él, fíjense, indirectamente el enfoque del Evangelio de Lucas está orientado ciertamente a todos los perdidos, a todos los pecadores, a todos los necesitados, a todos los incluso no solamente pobres, económicamente, materialmente, sino también espiritualmente, tanto judíos como gentiles, no solamente como en el caso de Mateo que veíamos, Mateo que había escrito a los judíos en diáspora o a los judíos convertidos, no solo a ellos piensa Lucas. Lucas es un hombre de mente abierta, amplia, por lo tanto, incluso a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? ¿A quiénes se les decía gentiles? Incluso nosotros todavía utilizamos de una manera los paganos. Entonces, ¿quiénes serían los paganos? Los que tenían No convertido. no estaban convertidos de otra religión, diríamos, tenían otros dioses, sus ídolos, de una cultura que no tenía nada que ver con la cultura judía, de todo. Entonces, Lucas piensa en todos ellos al escribir este evangelio, ¿no es cierto? Escrito objetivamente con una mentalidad cosmopolita, en una cosa, decimos que es cosmopolita, pues donde pulula todo tipo de gente, turistas a todo dar, como decir, ¿no? De una ciudad grande, ¿no? Y nosotros diríamos una expansión también abierta, ¿no? Pero, y aquí está el pero, ¿no? De lo que acabamos de leer. Pero el destinatario a quien específicamente dirige la obra es a Teófilo. Entonces, el propósito, ¿cuál es? Lo dice ahí, ¿no? En el versículo dice, dar a su amigo Teófilo un conocimiento completo de la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad revelada, la verdad manifestada, Jesucristo nuestro Señor, la persona de Jesucristo. Entonces, aquí en el versículo 4 lo dice, la intención, el propósito por lo que a él está escribiendo. Entonces nosotros de repente seguimos pensando, entonces ese Teófilo, qué dichoso él, ay, como yo no existía en aquel entonces. No, nosotros también, etimológicamente, ¿qué significa Teófilo? Alguien podría decir, debe haber literatos, literatas aquí. Teo, filos. Dios, hijos. Ya, a los hijos. Amor a Dios. Teofilios. Tendría que Los ser hijos de Dios. hijos de Dios. Pero Teo, filo. Amante de Dios. Amante de Dios. O diríamos en palabras sencillas, al amado de Dios. Amado por Dios. O sea que
es para nosotros. Nosotros pensémoslo así, ¿no? Hay que creérnosla. O sea que a sus amados, a los amados de Dios lo escribe. Por eso estamos diciendo para los pecadores perdidos, gentiles, para todos sin excepción. ¿Han escuchado cuando el Papa Francisco en esta última JMJ les dijo a los jóvenes, ¿no? Dios nos ama a todos, 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 sin excepción. Y lo puso todavía ahí, a ti, a mí, a los pecadores, a los que no cuentan, a los tal por cual, que no sé cuánto, ¿no? Y nos hizo repetir a cada uno en nuestro idioma, digan todos. Y todavía, ¿no? Con esa energía de un hombre de más de 80 años, dicen, no se oye, digan más fuerte, todos, Dios ama a todos, sin excepción alguna. Y fíjate, simplemente que ha repetido el Papa Francisco a los jóvenes, palabra de Dios. Claro, aquí Teófilo, que nos representaba cuando lo dice, Lucas ha escrito para todos, todos. La palabra de Dios es para todos sin excepción. Entonces, Teófilo vamos a explicarlo ahora aquí, dedicado sí a Teófilo. San Lucas dedica su nuevo libro a Teófilo, como ya hizo con el Evangelio. También va a volver a repetirlo cuando lo dice en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Teófilo es un cristiano culto, de posición acomodada, ¿no? Podría ser también una figura literaria, Teófilo, amigo de Dios, ¿no? Sea con lo que sea, Teófilo, tú puedes ser el Teófilo, yo puedo ser la Teófila, ¿no? Para todos los teófilos, simplemente porque indica, como toda dedicatoria en la antigüedad, hoy en día todavía se hace en las tesis. Algunos libros, algunos autores también suelen hacer todavía su dedicatoria, pero en la antigüedad pues, las obras literarias eran bien dedicadas, ¿no? Entonces, que el autor había dado a su obra la forma final, la dejaba en manos del público cristiano y judío, para todos, ¿no? Entonces, o sea que para ti, para mí, para nosotros, para todos, ¿no? Entonces, eso, al amigo de Dios, a los que Dios ama, ¿ya? Pero bueno, el contenido, más o menos la estructura del Evangelio según San Lucas, como hemos dicho, es un libro bien estructurado, pues está el prefacio, lo que hemos leído, la dedicatoria y el propósito. De ahí ya va a seguir todo lo que es el anuncio y el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento y la niñez de Jesús, ¿no? El nacimiento de Juan, el ministerio de Jesús en Galilea, el viaje a Jerusalén. De hecho, que en todo esto también está todos los discursos, la misión de los 3 años, la vida pública de Jesús, el viaje a Jerusalén, la última semana de la vida de Jesús, ¿no? La pasión, muerte, la Semana Santa, la resurrección en el capítulo 24. A grandes rasgos, un esquema general ordenado del Evangelio según San Lucas es eso, ¿no? Bueno, el tiempo nos ha ganado, pero vamos a dar alguna lectura, eso ya, ¿no? Más o menos, ¿qué es lo que presenta? La preparación, la venida del Salvador, ¿no? Hasta el capítulo 2, versículo 52, miren, casi dos capítulos que lo dedica, la presentación del Salvador por Juan Bautista, el ministerio de Jesús en Galilea, y la misión del Señor del viaje a Jerusalén, la última semana, con todo ordenadito, como ya ustedes después lo van a ver cuando terminemos nuestras clases de los evangelios, ¿no? Lo van a tener ahí, la resurrección del Salvador, esto sí vale la pena, nosotros como salesianos, salesianas somos hijos y seguimos a un Jesús resucitado, ¿no? Es tan original la presentación de la resurrección del Señor en el Evangelio de San Lucas, es muy particular, es asombrosamente diferente del resto de los sinópticos, de Mateo y de Marcos. Es muy bonito. Tú quieres
leerlo, gozarte, ¿no? Como miel en el paladar, como se dice, léelo, la resurrección en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Las apariciones de Jesús camino a Emaús, que no está en ninguno de los otros sinópticos, explicando todavía los detalles de la escritura, de las profecías, los detalles de la realidad de la muerte de Jesús, con todos sus detalles de desesperación de los discípulos, aparición de Jesús, interpretaciones de las escrituras, las convicciones de los discípulos y la conexión de la historia con la doctrina, la predicación del arrepentimiento en Cristo, o sea que todos los detalles como que quisiera dar a entender también históricamente Lucas, ¿no? A todos los amigos de Dios, ¿no? Los grandes eventos narrados en San Lucas, el mensaje del ángel y el nacimiento de Jesús, también con todos los detalles, el bautismo de Jesús y la tentación en el desierto, con todos los detalles, la transfiguración, la entrada de Jesús en Jerusalén, la última cena, el juicio y la crucifixión, que no detallan los otros sinópticos, la resurrección, como ya hemos dicho, también sigue algunos pasajes famosos propios de San Lucas, también es la información respecto al nacimiento de Juan el Bautista, el mensaje del ángel a María, la niñez de Jesús, la visita a Elizabeth y la canción del Magnificat, propio de Lucas, el nacimiento de Juan y la canción, el cántico de Zacarías, que hoy en día recitamos como el Benedictus, propio de Lucas, el desarrollo del niño Juan, que iba creciendo, que se iba presentando, el trasfondo histórico del nacimiento de Jesús, ¿no? Pone todavía dentro del contexto del censo, que se tenía que viajar a todos a Belén, los que eran cada uno a su lugar de origen, son situaciones históricas, ¿no? Nosotros diríamos, ¿pero qué tiene que ver esto en la Biblia? Pero para que veamos, ¿no? Cómo lo va conjugando relatos históricos con todo el misterio de la revelación, los pastores y los ángeles, la niñez de Jesús, la genealogía de Jesús por parte de María, ¿no? Que puntualmente y todo lo demás. Y también propio de Lucas es el encuentro con Marta y María, ahí están ¿no? Los pasajes, es propio de Lucas el encuentro de Jesús con Zaqueo y la conversión de Zaqueo, la burla de Herodes, todo lo que también, cómo ha pasado el Señor humanamente, ¿no? Ante las grandes autoridades como es Herodes, también propio de Lucas, el ladrón arrepentido ya en la cruz, propio de Lucas, el camino de los discípulos de Emaús, que Jesús se hace el encontradizo, les explica las escrituras y parte el pan, la Eucaristía, es propio de Lucas. Bueno, esos detallitos y entre otros, ¿no? Entonces, ya nos hubiera gustado de verdad que dar lectura a estos párrafos, capítulos y versículos, seguramente nos deleitaríamos cada vez más, pero sí, como ha sido escrita para nosotros, para nosotras, este Evangelio según San Lucas, y realmente nos sentimos amados, llamados, escogidos, amigas y amigos predilectos, preferidos del Señor, empecemos a leer San Lucas. ¿Está bien? Y de verdad, a los catecúmenos, a los cristianos también, se les recomienda empezar la lectura por Lucas, aunque muchos nos dicen, no, el Nuevo Testamento conviene empezar leyendo Hechos, pero si hablamos de los evangelios, conviene empezar la lectura por Lucas, ¿no? Porque esto, ¿no? Esta riqueza tan grande que nos ha dejado, ¿sí? O sea que esta lectura rápida que nos hemos regalado, ¿no? De la presencia, de la acción, de la revelación, de la manifestación de Dios a través de Lucas, sea para nosotros también dejarnos inspirar por el Señor en la misión que nos confía a ustedes, que ya están en su misión o están sintiendo ese llamado del Señor como Lucas de ir por aquí, por allá, anunciando la buena noticia. Así que buena semana, amigos y amigas de Dios, amados, amadas del Señor, hacerse amigos de la palabra. Muy buenas noches.
Buenas noches, madre. Buenas Gracias. Gracias, noches, Madre Reinita. Reinita. noches. Buenas Gracias, noches. Reinita, gracias. Gracias, hermana Reinita. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí se escucha, padre. Es. Hoy después de tiempo nos volvemos a ver. Un favor, quisiera que anoten en los mensajes la edad de cada uno de ustedes. ¿No te ayudo para poner eso? ¿Será? Sí. Bueno, pues. No, estos son los participantes. Ay, ay, ay. Para que no- ¿Quieren tener unos 3 minutitos para que se relajen? Sí. ¿Qué Ay, dicen o ¿dónde lo puedo? empalmamos de una? Fija aquí. Diga, ¿cómo me meto otra vez? Pon tu nombre. ¿A dónde? Ya va aquí. Marisol, tu edad. Ah, pero 67. Tú tienes 67 años, ¿no? 67. Marisol, tu micrófono está prendido. ya va. Entonces damos unos 2 minutitos, 3 minutitos para que puedan pararse, estirarse, traer su cafecito, su refresquito, algo para poder continuarla. Les espero. 3 minutitos para que puedan relajarse del tema anterior y poder empalmarlo.
Bien, vamos volviendo para poder comenzar. Nos quedan 23 minutos. Sí, lo hacemos en 23 minutos. Reflexionamos algo. Los que ya están conectados, por favor, reaccionen con una manito arriba o levanten la mano. Levanten el dedito para ver quiénes están conectados y saber si no estoy hablando solo al monitor. Eso. Van 3 personas, 4, 5. Yo estoy aquí, padre. Soani, muy bien. Marisol. Tarsila, buenas noches. Hilda, buenas noches, padre. Bien. Creo que ya se están conectando. Estaba viendo las edades que ustedes han puesto y jóvenes, se podría decir que jóvenes, yo veo a Emanuel, 18 años, a Leonel, que dice que tiene 27, parece 23. Solo a 2 jóvenes, ¿no? Los demás ya somos adultos. Y eso a mí me preocupa, pero bueno, paciencia. Por eso de repente las vocaciones también están disminuyendo, porque pocos jóvenes se interesan en esto, ¿no? No los motivamos para que participen de estos eventos. Bien, entonces, les voy contando un poquito estos tiempos en los cuales he estado. Como yo trabajo en Huancayo, hemos estado celebrando los 100 años de la presencia salesiana en Huancayo. No sé si se han enterado o han visto por las redes de repente. Y en todo ese trajín de armar todo el centenario, han estado pasando las sesiones de clases, ¿no? Es por eso que me he podido faltar esos días. Y nos habíamos quedado en... ¿Dónde está? Aquí está, compartir. Este es el índice. Ay. Ya, este es el índice general del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y habíamos hecho todo lo que es la introducción, un humanismo integral, hemos visto qué cosa es en el tercer milenio, qué es lo que se piensa como Iglesia. Hemos hecho la primera parte, que es descubrir cuál es el designio de amor de Dios para la humanidad, qué es lo que nos encarga Dios como humanidad en la historia de Israel, qué tiene que ver Jesucristo en esta historia de amor de Dios, y como persona humana en el designio del amor de Dios, cómo nosotros estamos dentro de ese gran amor que Dios nos tiene. Después hemos hecho el designio de Dios y la misión de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia que Dios nos da? En el segundo capítulo hemos visto la misión de la Iglesia, la doctrina social, ¿no? ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Alex, suelta tu micrófono, por favor. Hemos visto la evangelización y doctrina social, la naturaleza de la doctrina social en nuestros tiempos, apuntes históricos, acontecimientos. Alex, por favor, tu micrófono.
eso. ¿Cuáles son los apuntes históricos de la doctrina social en nuestro tiempo? Y ahí hemos visto un poco las encíclicas que hablan sobre esto. Hemos llegado al tercer capítulo, que es la persona humana y sus derechos. Hemos visto la persona humana como imagen de Dios, la persona humana y sus dimensiones. ¿Cuáles son esos derechos humanos a los que tantos defendemos? Y ahora llegamos al cuarto capítulo, principios de la doctrina social de la Iglesia. Ahora sí vamos a hablar grueso. Sí, la otra vez que hemos hablado y nos hemos quedado en derechos humanos, derechos y deberes, y hemos tenido un poco de dar un poco de macurque al cerebro porque habían cositas que no comprendíamos o que las entendíamos de una manera diferente. Ahora ya tenemos una visión más diferente, ¿no? Ahora vamos a ver sobre los principios de la doctrina social de la Iglesia. Para eso quisiera hacer algunas pequeñas preguntas, para ver si es que ya tenemos un poco claro lo que es doctrina social de la Iglesia. Así voluntariamente, uno por uno, me puede estar diciendo qué es doctrina social de la Iglesia. Los que no pueden hablar pueden escribirlo en el mensaje. ¿Qué es doctrina social de la Iglesia? Hasta ahora, ¿qué van comprendiendo de doctrina social? Pueden revisar sus apuntes. Padre, ¿podría ser la doctrina social de la Iglesia el estudio de la sociedad, de los distintos temas de la sociedad, pero desde el punto de vista del Evangelio, desde el punto de vista de lo que nos dice el Señor Jesús? Ya. ¿Quién más? ¿Quién da más? Gracias, Tarsila. ¿Pueden escribirlo? Sí, José. Se entiende por doctrina social de la Iglesia, es toda aquella enseñanza que generalmente la da el sumo pontífice, en este caso el Papa, ¿no? En diferentes aspectos, social, económica, moral, ecológica y todos esos asuntos. Ya, gracias. ¿Quién da más? ¿Pueden escribirlo también, por favor, para poder participar? Uy, nadie más. Padre, yo creo que la doctrina social de la Iglesia tiene que ver mucho cómo ilumina la fe, la conducta humana, las relaciones humanas, el bien común, cómo actuamos, ¿no? Ante la política, ante el uso de los servicios. O sea, cómo vamos desde la Iglesia, cómo podemos hacer el bien también, ¿no? Porque Ya, antes se creía que estaba divorciada la iglesia de la vida civil, ¿no? De la vida cotidiana. Entonces yo creo que más bien la doctrina social une y ayuda a que podamos tener una conducta, ¿no? Iluminada desde la fe, desde el bien común. ya, gracias. ¿Alguien más? Una fe razonada, dice Gladys. ¿Alguien más? Una persona más, por favor, que pueda participar. Bien, entonces, la doctrina social de la Iglesia, cuando hablamos de doctrina, significa orientaciones, ¿no? Aprobadas por la Iglesia Católica, que nos ayudan a la reflexión sobre nuestra conducta de las personas y sobre todo de la comunidad humana, o sea, de la sociedad, para construir un orden social justo y fraterno. ¿Ya? En eso consiste la doctrina social de la Iglesia.
Entonces son criterios de la Iglesia Católica que nos orientan a reflexionar y a tener conductas específicas como personas y como sociedad para buscar el bien común. Eso se podría decir que es la doctrina social de la Iglesia hasta lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Ahora vamos a interiorizar un poco más cuáles son los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Ahora sí. Vamos a analizarlos de frente al documento porque hay cositas en las cuales a algunos de repente les puede traer a pensar algunas cosas. Me dicen si es que se puede leer. ¿Se lee bien o lo hago más grande? ¿Se lee? Sí, se ve bien, Bien. padre. Sí. Bien, entonces cuando hablamos del principio de la doctrina social de la Iglesia, primero vamos a hablar sobre el significado y la unidad de estos principios, ¿no? Constituyen los verdaderos propios puntos del apoyo de la enseñanza social católica. Entonces, ¿se recuerdan? Cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, estamos hablando de la sociedad. Por lo tanto, vamos a hablar de la enseñanza social de la Iglesia Católica. El primer principio, o se trata del principio de la dignidad de la persona humana. ¿Se recuerdan que en el capítulo anterior hablábamos de los derechos humanos, de la dignidad de la persona humana? En este capítulo vamos un poco a interiorizar eso desde los principios básicos del por qué decimos que la doctrina social de la Iglesia es importante, donde resalta siempre el bien común. Quisiera que esto resalte, ¿no? Uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia es buscar el bien común. Ay, ¿qué pasó? Es el bien común. Esto es persona humana, ¿no? La subsidiariedad y la solidaridad. Estos principios, expresión de la verdad íntegra sobre el hombre conocida a través de la razón y de la fe. Recuérdense, la razón y la fe tienen que ir juntas y de la mano, en la cual la razón no puede ser más que la fe, ni la fe más que la razón, para poder entender y poder actuar de una manera correcta moralmente. Y eso es lo que nos brota del encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias. Recuérdense que la doctrina social no es un invento de la Iglesia Católica. La doctrina social de la Iglesia es la reflexión de la acción de Jesús, de sus enseñanzas de Jesús en la sociedad. Esa reflexión se actualiza y se pone en práctica en la actualidad. No son inventos de algún papa que se le ocurrió, de algún sacerdote o de algún sector de la iglesia, no. Es la reflexión propia de toda la iglesia en su conjunto de las enseñanzas de Jesús respecto a la sociedad y cómo lo actualizamos en la actualidad. Por eso dice la Iglesia en el curso de la historia y a la luz del Espíritu, reflexionando sabiamente sobre la propia tradición de fe, ha podido dar a tales principios una fundación y configuración cada vez más exactas, clarificándolos progresivamente en el esfuerzo de responder con coherencia a las exigencias de los tiempos y a los continuos desarrollos de la vida social. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, la Iglesia durante la historia ha reflexionado las enseñanzas de Jesús y la actualiza en su sociedad. A eso llamamos doctrina social de la Iglesia. Estos principios tienen un carácter general y fundamental ya que se refieren a la realidad social en su conjunto. No es simplemente para la sociedad católica, para los creyentes de la Iglesia, para los cristianos. No, es para todo el conjunto de las personas, ¿no?
es las relaciones interpersonales de todas las personas, de toda la humanidad. Y por lo tanto, desde las relaciones interpersonales caracterizadas por la proximidad y la inmediatez hasta aquellas mediadas por la política, por la economía y por el derecho. Qué fuerte, ¿eh? Desde aquí nada más estamos en el segundo párrafo y ya estamos entrando a cosas serias. Lo que uno de ustedes ha mencionado, ¿no? La doctrina social de la iglesia son reflexiones incluso de la política y de la economía, me habían dicho, ¿no? Uno de ustedes. Entonces, estos principios tienen un carácter general y fundamental, ya que se refieren a la realidad social en su conjunto. Al decir en su conjunto, incluso aquellas que están mediadas por la política, por la economía y por el derecho. Desde las relaciones entre comunidades o grupos hasta las relaciones entre los pueblos y las naciones. Ya estamos hablando de cosas graves, ¿no? Estamos cosas grandes. Cuando hablamos desde las relaciones entre comunidades o grupos hasta relaciones entre pueblos y naciones, estamos hablando incluso de aquellas que no son católicas, incluso de aquellas que no conocen el Evangelio de Jesús, por su permanencia en el tiempo y universalidad de significado. La Iglesia lo señala como el primer fundamento, parámetro de referencia para la interpretación y la valoración de los fenómenos sociales. Bien, sigamos más adelante. Por aquí está. Los principios en la doctrina social de la Iglesia en su conjunto constituyen la primera articulación de la verdad de la sociedad. Estos principios de la doctrina social de la Iglesia, entonces, tenemos que entenderlo desde una posición de la verdad, no de un pensamiento, no de una ideología, no de una manera de ser, sino de ver como algo que trasciende. Por lo tanto, tiene que ir con la verdad. Interpela toda conciencia y le invita a interactuar libremente con las demás, en plena corresponsabilidad con todos y respeto a todos. En efecto, el hombre no puede evadir la cuestión de la verdad y del sentido de la vida social. Cuando estamos hablando de la verdad y el sentido de la vida social, estamos trascendiendo la religión, porque estamos hablando de la sociedad entera. ¿Ya? Por lo tanto, estos principios tienen un significado profundamente moral. Hasta aquí. Hace mucho les pregunté, ¿qué diferencia hay entre ética y moralidad? Ahí, volvamos a recordar. Pueden escribirlo también. ¿Qué es ética? O pueden hablarlo también así voluntariamente. Padre, a mí me parece que la ética es como la axiología, ¿no? Es mis valores, qué tan fiel soy a mis valores, a mis principios, pero la moral va más allá, ¿no? Porque ya estudia el acto moral, el acto inmoral, la conducta moral. Yo creo que es mucho más profunda. Los valores y los antivalores van de la mano o iluminan, ¿no? La moralidad. Ya, ¿alguien puede dar más, por favor? ¿Qué es la ética y qué es la moral? ¿Hay diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Se parecen? Hace mucho que no leo esto sobre ética y moral, pero podríamos definir a la ética a la ciencia que estudia todos aquellos valores que se encuentran dentro de la sociedad. Y la moral es todo aquello que se encuentra en la sociedad misma, ¿no? Como
como las costumbres, las normas, los tabúes, los pensamientos que están ahí en la sociedad misma, ¿no? Ya hay un poquito de error. Ya ves. Ujú. Ahí vamos a analizarlo poco a poco, tranquilo. Padre, yo Cecilia. creo que la ética sería algo así como bueno, como para un arquitecto más o menos, sería el conjunto de reglamentos, donde están todas la reglamentación exacta de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Las Y normas. las normas. En el caso, y el caso de la moral, sería lo que a cada individuo le compete como su forma de crecimiento haya tenido en la sociedad, o qué es lo que ha recibido de ella para formar su personalidad y de eso otra vez darlos a los demás, ¿no? Esa sería la moral. Hay personas que son amorales, que no tienen moral, que significa que no les da lo mismo, cualquier cosa, pueden hacer el bien o el mal, la cuestión es que tengan su propio beneficio, y una persona con moral tiene ciertas reglas, parámetros y conductas que le dicen lo que estás haciendo, o sea, matar a una persona no es lo correcto, ¿no? Ya, Primeramente, que tienes, primero, tienes cosas, leyes sociales que te van a llevar a la cárcel y otra cosa que son leyes, o dependiendo pues dónde te has criado, si te has criado sobre la fe católica, sabes que matar a una persona está en contra de la ley, o sea, en contra de tu propia religión, de tu propia fe. Entonces, ese es más o menos lo que es moral y ética. Ya vamos por ahí, no vamos por ahí, ya nos vamos dando más luces, ¿no? Lo primero, ya estamos identificando que la ética son normas, ¿no? Normas, ¿quién da esas normas? La sociedad. Ya, hasta ahí vamos bien. La moral, Cecilia ya nos ha iluminado un poquito más, eh, tiene que ir, a los chicos yo les enseño de algo más fácil, ¿no? Lo moral tiene que ir con la conciencia. Aquellas personas que tienen conciencia actúan de acuerdo a su conciencia. Es decir, que tener conciencia significa saben identificar lo bueno y lo malo. Porque hay cosas malas que la ley lo aprueba. Por ejemplo, te pongo Colombia. En Colombia está permitido el aborto. Ahí lo llaman interrupción del embarazo. Moralmente, para los católicos, eso está malo. Pero la ética, o sea, las normas de la sociedad lo permiten. O la eutanasia. Entonces, lo moral trasciende la conciencia. Y al hablar de conciencia, podemos elevarlo un poquito más, hablando de la fe, a escuchar lo que Dios nos dice. Porque Dios se comunica por la conciencia. Según, teniendo esos dos conceptos, ética y moral, ya podemos identificar a lo que nos quiere decir el texto, ¿no? Ahora sí, vuelvo a compartir. ¿Alguna pregunta sobre estas dos definiciones? Padre, disculpe, pero en la ética siempre va a estar el bien y el mal, que son los valores y los antivalores. Entonces no Pero podría que lo rige la estar sociedad. correcto lo del Claro, aborto. pero que lo rige la sociedad. La ética No, porque los valores no es solo la sociedad, la persona tiene que tener por eso, valores. la persona, eso ya es moral. Ahora, la moral, ya hay moral que si lo iluminamos desde la fe sería moral cristiana, ¿no? Con la figura de Jesús, pero la moral habla del acto moral e inmoral, y el amoral es un acto que también está comprendido. Exacto, por eso. O sea, yo te digo, el médico, te hablo porque como estudiaba en Colombia, he conocido en la facultad, he tenido compañeros del curso italiano que eran médicos y que son católicos, y dice, la norma, mi código ético, según del doctor, es cumplir las normas médicas que les da el Estado, ¿no? Y una de las normas es aceptar la eutanasia y aceptar la interrupción de embarazo. No, pero la bioética es No, distinto, por eso, padre. pero déjame terminar. La ética es lo que les dice eso a ellos, ¿no? O sea, les permite hacer eso. Les permite hacer eso.
Pero él moralmente dice, padre, yo sé que eso está mal, pero si es que yo sigo la norma ética de mi carrera, si es que yo no ejerzo eso, a mí me pueden denunciar. Si es que yo niego a esa persona que está solicitando ser asesinada en la eutanasia, a mí me van a denunciar, porque yo no estoy cumpliendo las normas éticas de mi carrera, Claro, ¿no? Por claro. eso, Yo entiendo lo a eso es lo que voy. por el Código Civil de cada país y las normas legales, ¿no? Que eso es muy diferente a la ética, porque la ética realmente es el estudio de el bien y el mal, los valores y los antivalores. Eso no va a cambiar. Sí, pero cambia de acuerdo a la sociedad, porque en una sociedad puede ser correcto y en otra sociedad puede ser incorrecto. Padre, por ejemplo, en este caso que usted nos cuenta del médico, ahí donde entraría más un conflicto con la conciencia de él, porque él sabe que es malo, pero la ética de su país, la ética de la profesión que él ha escogido, le dice que tiene que hacer eso. Entonces, ¿no cree que ahí estaría el conflicto de esa persona? Claro, Yo, por eso, yo algunas veces... como vuelvo a repetir, o sea, cuando hablamos de normas sociales, cuando hablamos de ética, de normas, convivencias, de saber el bien y el mal, eso rige de acuerdo a la sociedad, ¿no? De acuerdo, ¿quiénes son los que plantean las normas? La sociedad. Por ejemplo, en el Perú todavía no se aprueba el aborto, ¿no? En otros lugares ya está aprobado, ¿no? Lo llaman interrupción al embarazo. Esas normas, para, para sacar normas, nunca van a sacar normas que vayan en contra de la persona humana. Su análisis de sociedad lo dicen, para ellos que es bueno aceptar el aborto. Para esa sociedad es bueno aceptar la eutanasia. Para esa sociedad es malo no dejar a la persona embarazada tomar la decisión de interrumpir eso, ¿no? Esa sociedad tiene una variación de qué es bueno y qué es malo. Sí, Gloria. Padre, disculpe, padre, pero igual me quedo yo con esa duda, porque mire, para mí, igual cuando yo he tenido que formar a las personas, o sea, los valores son los valores, no importa lo que pasa con la sociedad, porque eso sería un relativismo moral, Eso ¿no? es moral. Entonces, los valores son los valores. Ahora, las normas de la sociedad, las normas legales, es otra cosa, ¿no? Lo que rige, como usted dice, que en las sociedades está permitido la eutanasia, el aborto, algunos casos, ¿no? Así. Claro, por eso, mira, tú estás hablando desde tu posición de la edad que tienes, ¿no? Por eso pregunté al inicio la edad. Si es que tú a un muchacho de Colombia que tiene 16 años, ¿cuál es el valor respecto a la mujer embarazada de 14, 15, 16 años? El muchacho te va a decir que la mujer de 14, 15, 16 años tiene por derecho interrumpir el embarazo. ¿Por qué? Porque sus valores actuales les han enseñado así. Gracias, padre. Ajá. O sea, para nosotros que tenemos una base católica muy fuerte, es diferente, ¿no? Ya tenemos bien formadito. En cambio, los jóvenes en la actualidad, con esas nuevas tendencias sociales, hacen de que se entienda de una manera diferente. Bien, ahora teniendo en cuenta eso, vamos a regresar al texto. Qué bueno que ha sido participado porque ayuda a poder entender, compartir. Entonces, ¿dónde estamos? Acá. Estos principios tienen un significado profundamente moral porque remiten a los fundamentos últimos y ordenadores de la vida social. ¿Ya? O sea, trasciende a la sociedad. Para su plena comprensión es necesario actuar en la dirección que señalan, por la vía que indican para el desarrollo de una vida digna del hombre. Al final, tanto la ética como la moral orientan a que la persona humana tenga una vida digna.
Ya, tanto la ética como la moral orientan a que tengan una vida digna. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la moral trasciende las normas. Las normas. Eso lo vamos a analizar en el siguiente punto, el principio del bien común. ¿Qué es el bien común? Por lo tanto, significado y aplicaciones principales de la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva en primer lugar el principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar la plenitud de sentido. Esto, para encontrar la vida social, para encontrar la plenitud de sentido. ¿Por qué existimos? Para ser felices. ¿Para qué vives? Para ser feliz. No creo que alguien viva para ser infeliz. No. Todos viven para ser felices. Pero ahí está tu límite. ¿Cuándo tu felicidad interviene con la felicidad de otros? Para ser feliz, ¿tienes que hacer infeliz a los demás? No. Entonces, ¿cuál es el bien último entonces? Encontrar la plenitud del sentido de vida, ¿no? Que todos seamos felices sin hacernos daño, se puede decir, ¿no? Según una primera y vasta acepción, por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las personas y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección, que es ser feliz. Por lo tanto, el bien común no consiste en una simple suma de bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. No consiste simplemente en bienes particulares, que todos tengan su casa, que todos tengan su carro, que todos tengan gas en su casa gratis, que todos tengan agua y desagüe. No, trasciende más eso, ¿no? No solo los bienes particulares, sino hay algo más, siendo de todos y de cada uno es y permanente común porque es indivisible y porque solo juntos es posible alcanzarlo. Hasta aquí. El bien común se tiene que alcanzar juntos. Esto es lo difícil. Para poder llegar al bien común es necesario la participación de todos, acrecentarlo y custodiarlo también en vistas al futuro. Como el actuar moral del individuo se realiza en el cumplimiento del bien, así el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común. El bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral. Entonces, el bien común es sinónimo del bien moral. Moral trasciende a que no solamente actúes de acuerdo a las leyes, sino trasciende mucho más, ¿no? Trasciende a hacer el bien por encima incluso de las leyes. Una sociedad que en todos sus niveles quiere positivamente estar al servicio del ser humano es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común, en cuanto en bien de todos los hombres y de todo el hombre. La persona no puede encontrar la realización solo en sí misma. Vuelvo a repetir, si quieres buscar el bien común, no se encuentra solo en sí misma. Yo quiero ser feliz. Yo voy a buscar mi felicidad. Si es que estás con esa concepción, estás equivocado. Porque la felicidad tiene que ir conjunta. No, mira que dice, no puede prescindir de su ser con y para los demás. Si tú quieres ser feliz, tienes que ser feliz con los demás y para los demás. Don Bosco lo tenía claro, ¿no? Él, uno de los santos más geniales que existió, ¿no? Don Bosco lo tenía claro. Él decía, ¿cómo salvo mi alma? Salvando el alma de los demás. Yo vivo con los jóvenes, para los jóvenes, de los jóvenes, ¿no? O sea, Don Bosco la había entendido, la tenía clarita, ¿no? Decía muy claro eso, ¿no?
yo voy a salvar mi alma, yo voy a ser feliz haciendo feliz a los demás. ¿A quiénes demás? A los jóvenes más pobres y necesitados. ¿No? Eso es lo que decía Don Bosco. Esta verdad le impone no una simple convivencia de los diversos niveles de la vida social y relacional, sino también la búsqueda incesante de manera práctica y no solo ideal del bien, es decir, del sentido y de la verdad que se encuentran en las formas de vida social existentes. Más adelante decía, ¿dónde está? Bien, hasta aquí. Entonces, siguiendo esto que les decía y el ejemplo de Don Bosco, ¿ya? Don Bosco entendía la parte moral de una manera adelantada a su tiempo. Cuando vio a los jóvenes que morían colgados en la cárcel, dijo, no, yo tengo que salvarlos. Y al salvarlos, no fue de frente a meterles la fe. No, lo primero que hizo es ver sus derechos humanos. ¿Qué es lo primero que fue a atacar Don Bosco para sus jóvenes? Que él encontró en la calle. Primero les llenó la barriga. No tenían que comer un pancito o una merienda. ¿Qué más les dio? Eran jóvenes que eran explotados. ¿Por qué? Porque no sabían leer, no sabían sumar y restar. Eran estafados. Por lo tanto, ¿qué es lo que les dio? Les dio conocimiento, les enseñó a leer, les enseñó a sumar, les enseñó a restar. ¿Para qué? Para que no sean explotados, para que reciban el sueldo justo. Y no solo eso, se dio cuenta que los muchachos no progresaban porque sus conocimientos eran muy pocos. Y con esos conocimientos básicos que tenían, el sueldo era muy pobre, eran explotados y no tenían cómo vivir. ¿Qué es lo que hace Don Bosco? Hace los institutos. Les enseña carreras, ¿no? De carpintería, les enseña a ser periodistas con la imprenta, les enseña a ser carpinteros, zapateros, peluqueros. Les da herramientas para que ellos puedan subsistir en la sociedad. Y allí, en ese afán de darles dignidad a esos jóvenes, empieza también a crear una sociedad en la cual se interese por muchos más jóvenes, ¿no? Ahí nace la congregación salesiana. Bien, si se dan cuenta, tomando la experiencia de Don Bosco, estamos viendo de que Don Bosco siempre buscó el bien común. Por lo tanto, la responsabilidad de todos por el bien común. Las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada época. Para Don Bosco, la época de Don Bosco es diferente a la época de nosotros. La época de Jesús es diferente a la época de nosotros. Pero todas están estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción integral de la persona y sus derechos fundamentales. Hasta aquí. ¿Se recuerdan de una mujer en la cual iba a ser apedreada? ¿Se recuerdan de una mujer que iba a ser apedreada? María Magdalena. No era María Magdalena, pero era una mujer la cual iba a ser apedreada, la adúltera, ¿no? ¿Por qué iba a ser apedreada? Que fue encontrada en adulterio, ¿no? En adulterio. ¿Y qué decía la ética, las normas sociales de ese entonces? Que tenía que ser apedreada. Que iba a ser asesinada, ¿no? Y tenía que ser asesinada a pedradas. ¿Qué es lo que hace Jesús? Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ya, al decir eso, ¿qué está diciendo? ¿Está yendo en contra de las normas de la sociedad? No, habla de moral. Les está diciendo a ellos, oye, ustedes quieren condenar de frente sin analizar la situación. Ustedes son más pecadores que ella y están condenando a alguien justamente. Y el amor de Dios es más grande, ¿no? Por lo tanto, allí Jesús
está rompiendo esquemas. El Evangelio de hoy día, los que han escuchado, ¿no? El Evangelio de hoy día es algo bonito también, ¿no? Narra sobre que aparece un soldado romano, un centurión romano, que uno de sus criados está enfermo y le pide a Jesús que lo vaya a salvar, porque Trato. ¿Cómo esos hago yo? Ya. Marisol, tú, eso, ya. Como el criado era muy importante para este romano, el romano va, ni siquiera él mismo va, manda a otras personas a que llamen a Jesús para que cure. El romano era tan bueno con los judíos que se acerca a hacer ese milagro, va a su casa el romano. Imagínense, ir a la casa del romano, ¿qué significaba? Significaba que Jesús iba a quedar impuro. Aquel que va a una casa de algún pagano queda impuro. Por lo tanto, tenía que hacer todo un ritual de sanación, un ritual de lavarse, ¿no? De limpiarse del pecado, porque el pecado era contagioso. Si es que tú entrabas a una casa de un pecador o de un pagano, tú quedabas manchado. ¿Ya? Jesús se atreve a ir, pero el romano, inteligente, conociendo las leyes de los judíos, le dice, no, un ratito, Jesús, no entres a mi casa, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya, lo que es. No estoy compartiendo, voy a compartir. Padre Freddy, su micro está apagado. Bien, disculpen, el internet de acá se fue. El sabotaje me están haciendo. Bien, entonces, para terminar la jornada, entonces les decía, voy a compartir dónde está, aquí está. Entonces, cuando hablamos de exigencias del bien común, tienen que derivar sobre todo con las condiciones sociales y están estrechamente vinculadas a la promoción integral de la persona y sus derechos fundamentales. Es que tú dices que eres católico y que practicas la doctrina social de la Iglesia, entonces tienes que hacer la promoción integral de la persona y sus derechos fundamentales. Cuando, Padre, ¿por qué tanto nos enseñan doctrina social de la Iglesia a nosotros los voluntarios? Porque ustedes van a estar de voluntarios en lugares pobres. No van a ir de voluntarios al Colegio San Francisco de Sales, ¿no? Van a ir a lugares en los cuales van a encontrar pobreza. Y ustedes tienen que buscar esto, la promoción integral de la persona y sus derechos fundamentales. Que se note que nosotros somos bastante católicos y defendemos a la persona y sus derechos fundamentales. Defendemos a los explotados. Buscamos la justicia, buscamos la verdad, buscamos la caridad. El bien común. El bien común. O sea, no porque somos políticos, no, porque lo enseña Jesús. Y nosotros
seguimos las enseñanzas de Jesús. Dentro de esto hay un montón para reflexionar, ¿no? Estamos recién en el bien común. Más adelante, tareas de la comunidad política. O sea, la política también está enlazada. Por ejemplo, yo ahorita me encuentro en Huancavelica. Eh, los sacerdotes de la comunidad de Huancayo, para después de todas las actividades del centenario que hemos estado muy matados, hemos decidido irnos de retiro a un lugar lejos de la comunidad. Nos hemos venido acá a Huancavelica, ¿no? Una de las ciudades más pobres del Perú. Estamos aquí en Huancavelica y hemos ido a la misa aquí en la catedral. Y el obispo, en la Eucaristía, dijo, hoy están en la novena de la Virgen de las Mercedes, ¿no? Claro, las Mercedes, ¿no? Y el obispo dijo, ¿no? En el Congreso están por definir, censurar a la junta de jurados, ¿no? Algo por ahí, ¿no? De los jueces. Y es cuestión de nosotros rezar por una sociedad más justa. Que las decisiones que los políticos tomen sean justas y equitativas para todos. Algunos se escandalizarían. ¿Cómo es posible que un obispo hable de política en la iglesia y en la misa? Aquí lo vas a entender. Leyendo esto, las tareas de la comunidad política, vas a entender. Y yo les pediría de tarea leer estas dos, ¿no? El principio del bien común, el 2, y todo el 2. Todo el 2, ¿eh? Los principios de... El principio del bien común. Todo este tema del cuarto capítulo, leanlo. Ya hemos leído mucho, solo nos queda solo una pequeña parte en la comunidad política y eso nada más, para que puedan entender por qué nosotros tenemos que meternos en política. Y terminamos pidiéndoles que también averigüen este personaje. Compartir. ¿Alguna vez han escuchado hablar de Alberto Marbelli? ¿Tiene su foto? Levanten la mano los que alguna vez lo han conocido. Alberto Marbelli. ¿Saben quién es? Nadie. Bien. Les voy a presentar a Alberto Marbelli. Nació en Italia, participa en el oratorio salesiano y en la acción católica, donde madura su fe como una opción decisiva. A mi programa de vida se resume en una palabra: santidad. Es un beato salesiano. ¿Ya? Es un beato salesiano. Está en camino a la santidad, a la canonización. Entonces, él es un personaje metido en la política y que desde la política llegó a ser santo. ¿Ya? Estamos hablando de 1921 hasta 1940 y tantos, si no me equivoco. Es cuando muere en el 46. ¿Ya? Entonces, averiguar un poquito de su vida, ¿no? Mira, eso nos presenta la página del Vaticano. Pero los salesianos tenemos un poquito más fuerte sobre su vida. ¿Ya? Averigüen Alberto Marbelli, la vida, por qué se hace santo, y pueden enlazarlo con con lo que van a leer con la doctrina social de la Iglesia, en el bien común, sobre todo en las tareas de la comunidad política. Sí, Emanuel, levantaste la mano. Sí, padre, el PDF que estaba mostrando, yo no lo tengo. Ah, este PDF. Ya, genial. Por favor, Rosita.
Te lo paso a ti, Rosita, para que lo pases al grupo. Si no, yo lo subo al grupo. Sí, padre. Listo, chicos. Ya nos hemos pasado. Bien, gracias. Ya estaremos ahí avanzando más. Pero el tema es interesante, ¿no? Se han dado cuenta que es un poquito diferente, ¿no? La doctrina social a mí me apasiona bastante, ¿no? Mis dos tesis, tanto de filosofía y de ciencias sociales y de teología, van de la doctrina social de la Iglesia y cómo esto enmarca en el sistema preventivo de Don Bosco, ¿no? Cómo Don Bosco usó la doctrina social de la Iglesia para hacer de la congregación un gran ejemplo de doctrina social para la Iglesia. Bien, un gusto, saludos a todos y nos estamos viendo. Padre. Gracias, Gracias, padre. padre. Gracias.